Un saludo muy fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es tu amigo y servidor Daniel Cáliz. Yo soy candidato a la maestría en estudios bíblicos que la estoy haciendo con la universidad o el St. Joseph College of Maine, el Colegio San José de Maine. Y pues hoy quiero iniciar un programa nuevo que el mismo se llama Reflexionando en Segunda. ¿Por qué reflexionando en segunda? Porque vamos a ir reflexionando sobre la segunda lectura de la misa, ¿verdad? En nuestro rito latino. Vamos a ir reflexionando en esa lectura. ¿Por qué quiero hacerlo así? Bueno, usualmente cuando un sacerdote da la homilía, la mayoría de las veces, no necesariamente tiene que ser así. Un sacerdote puede usar todas las lecturas o usar una sola, etc. Pero la mayoría de las veces utilizan nada más que la primera, el Evangelio y algún comentario del Salmo responsorial. Bien, pues yo quiero tomar esa parte de la liturgia de la iglesia, donde voy a estar reflexionando en cada segunda lectura de todo el ciclo litúrgico, primeramente Dios, ¿verdad? Y pues hoy, domingo 16 del tiempo ordinario, tenemos la lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 24 al 28. Bien, vamos a hacer lectura de esta carta, primeramente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, y leemos del capítulo 1, como ya dije, versículos 24 al 28. Voy a leer textualmente del leccionario. Bueno, yo estoy utilizando la página de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, donde tienen las lecturas tanto en inglés como en español. Y el leccionario que se usa aquí en los Estados Unidos en español es el leccionario mexicano. Por lo menos ese es el leccionario que está autorizado. La que está autorizado para utilizar en español aquí en los Estados Unidos. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que le falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde los siglos y generaciones y que ahora ha sido revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza de este designio, que este designio encierra para los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Este mismo Cristo es el que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres e instruimos a todos los recursos de la sabiduría. Corrijo. Se me pasa alguna palabrita. Este mismo Cristo que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres e instruimos con los mismos recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos perfectos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, vamos a ir reflexionando. Hay dos puntos bien interesantes, mis queridos hermanos, que quiero tocar hoy en esta segunda lectura.
¿verdad? Como ya dije, reflexionando en segunda, donde vamos a estar reflexionando en la segunda lectura de todos los domingos dentro de la liturgia de nuestra Iglesia Católica del rito latino. Primero es el sufrimiento y el misterio, ¿verdad? Ese misterio que se nos ha comunicado, ¿verdad? Y el sufrimiento que conlleva predicar el evangelio, que conlleva anunciar el evangelio. Pero entonces, es bien importante que entendamos qué es el misterio dentro de la teología cristiana, dentro de la teología católica, mis queridos hermanos. El misterio es todo aquello que Dios nos ha revelado. ¿Ok? Todo aquello que Dios nos ha revelado. ¿Dónde tenemos esa revelación? Nos enseña la Iglesia que esa revelación tiene dos fuentes, que son la tradición apostólica y la Sagrada Escritura. O sea, la palabra de Dios verbal y la palabra de Dios no verbal. O por lo menos, perdón, corrijo, la palabra de Dios escrita y la palabra de Dios no escrita. ¿Dónde tenemos esa palabra de Dios no escrita? En la sagrada tradición de la Iglesia, tradición con letra mayúscula. Esto es bien importante poder entenderlo. No estamos hablando aquí de tradiciones devotas de distintas comunidades, distintas diócesis, etcétera, ¿verdad? Entonces, primero, ese es el misterio, es todo aquello que Dios nos comunica, que Dios nos revela, pero que no podemos, por su grandeza, por su trascendencia, no podemos entenderlo del todo. Eso es bien importante tener en cuenta, ¿ok? Que no lo podemos entender del todo por su grandeza y trascendencia, mis queridos hermanos. Entonces, veamos un ejemplo para que podamos entender un poquito mejor este concepto del misterio dentro de la teología. Nuestros hermanos cristianos orientales, tanto católicos como ortodoxos, ellos a los sacramentos les llaman con la palabra griega misterión. Ahí es fácil deducir qué palabra podemos sacar en español, misterio. ¿Por qué? Porque los sacramentos también han sido revelados, ya sea con la palabra escrita que está en la Biblia, las Sagradas Escrituras, y la palabra no escrita en la tradición de la Iglesia, la tradición apostólica. Pues bien, vamos a hablar primero de ese misterio. Pablo dedicó toda su vida a contemplar, a reflexionar. Por eso, recordemos que Pablo, antes de su predicación, antes de entrar en su ministerio con los gentiles, estuvo 3 años en Arabia, por así decirlo, en un mega retiro espiritual de 3 años. ¿Ok? Pablo estuvo orando, Pablo estuvo reflexionando. Y es bien interesante porque yo me acuerdo haber visto una película hace años ya, donde ponían a Pablo en Arabia y discutiendo con Dios, preguntándole a Dios. Y claro, lo ponían en voz alta, lo ponían verbalmente hablando. Y pues a mí siempre esa parte me llamó la atención, ¿verdad? Pablo estudió. Recordemos que Pablo era fariseo, discípulo de Gamaliel. ¿Ok? Entonces, tenemos que en oración siempre Pablo contempló, estudió y comunicó, lo más importante, ese misterio. Claro está, esto sigue siendo un misterio. O sea, que no importa, Pablo pudiera estar 10, 20, 30 años, etcétera, 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 comunicándonos, predicando ese misterio,
pero no lo vamos a entender del todo. Miren, yo me he dedicado por más de 30 años a estudiar teología por mi cuenta, a nivel académico. Estuve 7 años en el seminario. No lo entiendo. Si yo digo que yo lo entiendo, estaría mintiendo. Y yo no lo voy a mentir. Menos con eso. ¿Ok? Yo no le voy a mentir. Yo no lo entiendo del todo. Entiendo algunas cositas. Por la misericordia y el amor de Dios. Sí. Pero yo no entiendo. Cuando hablamos de misterio aquí, esto es bien importante. No se trata de una elección esotérica, de una enseñanza esotérica, donde el misterio está revelado para algunos, como solían decir los gnósticos en los primeros siglos del cristianismo, ¿verdad? Sino que Dios nos los da a conocer a todos por medio de Cristo Jesús. Y aquí hay que hacer una elección, hermanos. Aquí hay que hacer una elección. Una elección de eso que yo he escuchado, eso que me han predicado, eso que me han enseñado en la catequesis, eso que he aprendido en las clases de apologética, en toda la formación dentro de la iglesia de una u otra forma. Yo la cojo o no la cojo. Pero entonces después tenemos que responder. ¿Ok? Porque vamos a pasar por ese examen, por así decirlo, y voy a pasar o fracasar. ¿Ok? Ustedes saben de lo que hablo. Entonces, ese misterio de Dios se hace presente en Cristo Jesús. Y entonces, de alguna manera, mis queridos hermanos, se nos ha sido velado, se nos ha sido comunicado, revelado, ¿verdad? Revelado, ¿verdad? Y entonces tenemos que reflexionar cada día en ese misterio, ¿verdad? Misterio de Dios. Y como dije, ese mensaje sigue siendo un misterio. No lo vamos a poder comprender del todo. Pero lo que podamos comprender, tenemos que llevarlo a nuestro corazón, a nuestra vida, para vivir. Como decía Santiago, demuéstrame tu fe, que yo te voy a demostrar mi fe con mis obras. Por eso que ese misterio, esa predicación del evangelio, la tengo que llevar a mi corazón, la tengo que llevar a mi vida y tratar de practicarla lo mejor posible, ¿verdad? Viviendo en la caridad y en el amor fraterno, mis queridos hermanos. Entonces, este mensaje, esta misión apostólica de anunciar el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, incluye el sufrimiento. ¿Cuántos mártires, cuántos santos hoy día o beatos declarados santos han muerto por ese anuncio del evangelio? Tenemos el caso, quizás uno de los casos más palpables, cómo mataron a San Arnulfo Romero, que lo mataron celebrando la misa. Y todavía, como dice la canción de Rubén Blades, todavía no se sabe quién fue el matón. Por lo menos estoy parafraseando, no lo estoy diciendo literalmente, ¿verdad? Entonces, nos tenemos que relacionar. ¿Vivo yo en la comodidad del evangelio? Vivimos en esa comodidad, en esa vida fácil del evangelio. Cuidado, peligro para nuestra alma. ¿Ok? Cuidado, peligro para nuestra alma. ¿Por qué? Porque siempre va a haber problemas, siempre van a haber sufrimientos, pero tenemos la esperanza de que con Cristo vamos a superar eso. Y eso es lo más importante. El compromiso, el sufrimiento siempre va a estar ahí. Pero lo más importante es
tener en cuenta de que esa fe me lleva a la esperanza me lleva a la fe, y tanto la fe como la esperanza me llevan a obrar en caridad fraterna. La caridad es el amor hecho acción, como dice la carta de San Pablo. Eso es Santiago. Cuando Santiago me pregunta, demuéstrame tu fe. Nos está diciendo, demuéstrame tu fe a ver cómo has vivido esa fe. Demuéstrame tu fe con tus obras, porque yo te voy a demostrar las mías con mis obras, ¿verdad? Nos dice Santiago. Yo no soy quien para preguntarle eso a nadie. Yo no lo voy a preguntar. Yo voy a orar por esa persona, independientemente de lo que esté pasando. Yo siempre voy a orar por los hermanos, siempre, ¿verdad? Y entonces tenemos que entrar en oración, tenemos que entrar en discernimiento y preguntarnos, ok, yo nací dentro de esa fe, pero ¿cómo vivo mi fe cristiana? ¿Cómo voy creciendo en esa fe? Y vemos las actitudes, dentro de todo el Evangelio, vemos las actitudes del Señor, ¿verdad? Que sobrepasa por todos los extremos, ¿verdad? Sobrepasa por los extremos de las exigencias de la ley. Y esto es algo que Pablo siempre va. Recordemos que Pablo estudió la ley, literalmente más que un doctorado en términos hoy académicos, ¿verdad? Pablo conocía muy bien la ley. Y Pablo estaba consciente de que esa ley, como no poseía la gracia, y ahí está la clave de todo eso, como no poseía la gracia, nos ataba, nos esclavizaba. ¿Por qué? Porque no poseía la gracia. Entonces, San Pablo se da a la tarea de anunciar ese proyecto de amor de Dios. Y usted y yo, hermanos, de una u otra forma tenemos que, primeramente con nuestro ejemplo, ¿ok? Primeramente con nuestro ejemplo, ¿ok? Y entonces, de anunciar ese proyecto de amor, ese misterio de Dios, ¿verdad? Entendemos lo que es misterio, todo aquello que se nos revela, pero que por su grandeza y su trascendencia no podemos entender de todo, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, esta lectura es admirable de por sí y me recuerda que tenemos que orar por todos los ministros del Evangelio de hoy en día. Primeramente por los ministros ordenados, los obispos, los presbíteros, los sacerdotes, los diáconos y los laicos que de una u otra forma oren por mí. Hacía más de un año que no grababa un video y estoy tratando de nuevo entrar. Tengo un montón de compromisos con mis clases, porque la verdad, pero solamente voy a grabar primeramente Dios un video a la semana, como unos 15, 20 minutos. Ya estoy llegando a los 20. Pero, ¿verdad? Tenemos que orar por nuestros ministros, por nuestros ordenados, por los laicos, ¿verdad? Para ser discípulos integrales del Señor, de Jesús, ¿verdad? Y que para que ese evangelio de la gracia, ese anuncio del evangelio de la gracia llegue a más y más personas, ¿verdad? Y ese anuncio provocará la persecución. Ese anuncio, ¿cuántos cristianos en el Medio Oriente? Yo estuve en Irak en el 2004 y yo vi esto. ¿Cuántos cristianos en el Medio Oriente siguen sufriendo? ¿Cuántos cristianos siguen siendo martirizados? Y eso no llega a las noticias seculares, créeme, porque yo lo he vivido, yo lo vi. ¿Ok? Oremos por nuestros hermanos que están sufriendo en el Medio Oriente cristiano. Oremos por ellos, oremos por toda la iglesia, ¿verdad? Oremos por vocaciones, mis queridos hermanos. Así que quiero concluir con esto y te pido que
me pongas en oración a mí, pobre servidor, pecador. Y pues que sea hasta la próxima, primeramente Dios, donde esté grabando otro programa de Reflexionando en Segunda. Nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.